La resiliencia es una palabra que se está poniendo en estos momentos muy de moda. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis mundial. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, en la diapositiva, hay como un brotecito que está saliendo de esa tierra árida y seca. Eso nos está queriendo decir que a pesar de las circunstancias, ese brotecito luchó y, y, y surgió. ¿Listo? Siguiente, por favor. Para tener resiliencia necesitamos aprender a entender las crisis, a atender las crisis, a vivir las crisis. ¿Y qué es una crisis? Es un evento negativo, es un cambio negativo, es una situación que es compleja, difícil de entender, de comprender, es inestable. En algunos casos también hace referencia a una situación de escasez, ¿sí? De pronto cuando hay algún maremoto, un huracán, ese tipo de cosas, cuando acaba con todo lo que hay dentro de una ciudad, de una isla. A eso es lo que llamamos crisis. Lo que estamos viviendo ahora del COVID-19, de la cuarentena obligatoria, todo esto es parte, es una crisis porque es un cambio que nos cambió a todos la vida, a todos nos la cambió nuestros planes muy seguramente también. Quiero que tengan en cuenta eso. Las crisis, al principio lo vemos todo negativo, pero las crisis nos hacen generar cambios en nosotros mismos, nos hacen generar nuevas oportunidades, nuevos momentos. Siguiente, por favor. Ahora quiero darles una definición de qué es resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque por medio de la resiliencia es que nosotros aprendemos a superar las situaciones adversas y negativas y también salimos de estas situaciones sin ninguna enfermedad psicológica, sin de pronto alguna huella que quede en nuestra mente, en nuestros corazones. Eso es lo que intenta o es el fin de la resiliencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los factores que contribuyen a la resiliencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace resilientes? ¿Qué es lo que a nosotros nos permite desarrollar esa resiliencia? Primero que todo, las relaciones que emanan amor y confianza dentro y fuera de las familias, ¿sí? Esto es supremamente importante y no solo para la resiliencia, sino también para generar estabilidad en nosotros, en los niños. Por eso es tan importante que los niños siempre tengan un referente adulto que les genere esa confianza y les dé ese amor que ellos tanto necesitan. ¿Listo? La segunda es bueno, antes de la segunda les quería poner este versículo donde vemos en primera de Juan 4:7, donde dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ustedes si se dan cuenta en la Biblia, Dios repite varias veces esto, amados unos a otros, cuídense unos a otros, soportense unos a otros, sean benignos el uno con el otro, amen a su prójimo, sean buenos con su enemigo, porque Dios, como fue el que nos creó, Él sabe qué tan importante es para nosotros estas relaciones sociales. ¿Por qué es tan importante en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria que nosotros podamos desarrollar ese tipo de relaciones de confianza? Siguiente, por favor. Vamos a ver en la segunda una visión positiva de sí mismos y confianza en sus fortalezas y habilidades. En este caso, también tener mucha confianza
en Dios. Confiar en que el Espíritu Santo es el que maneja nuestra vida, confiar en que Dios está a cargo, ¿sí? Tener una visión positiva de nosotros mismos, de fortalecer nuestra confianza y nuestras habilidades. Si nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿se acuerdan lo que vimos esta mañana? Empieza la convicción a flaquear entre nosotros y nosotros no vamos a poder tomar buenas decisiones, y cuando nosotros no tomamos decisiones acertadas, tenemos consecuencias a esas decisiones. Siempre va a haber una consecuencia a cualquier decisión que tomemos. Puede ser negativa o puede ser positiva. Bueno, siguiente, destrezas en la comunicación y en la solución de problemas. Esto es algo que se desarrolla mucho cuando tenemos contacto con la sociedad, con nuestras familias, con muchas personas. El hecho de poder ser audaces, el poder ser, que nosotros no nos detengamos porque no tenemos algo, sino que somos recursivos para buscar la solución de nuestros problemas, ¿listo? Eso es lo que nos lleva en este momento la destreza a la comunicación. El siguiente es la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes, el autocontrol, el dominio propio. En un momento de crisis, si digamos, un ejemplo, se está incendiando donde nosotros estamos viviendo, si nos ponemos a correr de un lado a otro y no sabemos qué hacer y nos devolvemos que por una plancha, por un televisor, y no estamos siendo coherentes con la situación que está pasando en el momento, muy seguramente podemos perder la vida o pueden haber más pérdidas, ¿listo? Todos estos factores pueden ser desarrollados por cada persona. No tenemos que ser niños específicamente, ni adultos, ni experimentados, ni estudiados. Todos estos factores se pueden empezar a desarrollar desde ahora, pero con lo que les venía diciendo anteriormente, desarrollando buenas relaciones sociales, una visión positiva de nosotros mismos, las destrezas de comunicación y solución de problemas, y la capacidad de manejar nuestras emociones. Es lo más importante en estas situaciones de crisis. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo construir la resiliencia entonces? Primero que todo, hay que movernos hacia nuestras metas. Hay que desarrollar metas realistas. A veces nosotros somos muy fantasiosos al hecho de decir, mi meta es en algún momento llegar a irme a vivir a Australia, y en este momento, ¿tú qué estás haciendo para hacer eso? No, nada. Que Dios ponga todo en el camino, que Dios, pero nosotros como seres humanos tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Nosotros tenemos, Dios se encarga de encajar todo en el momento, poner las personas correctas, porque Él es así, Él es maravilloso y nos ama y Él está pendiente de todo lo bueno para nosotros. Pero nosotros tenemos que empezar a movernos, a actuar por esas metas, a cumplir lo que nosotros queremos lograr hacer. ¿Listo? Debemos hacer metas un poco más cercanas, decirlas a corto plazo, metas que sean creíbles, que sean posibles de hacer, ¿sí? No nos podemos como ilusionar ahí en algún momento, pero ¿qué estás haciendo tú para lograr tu meta? ¿Listo? Llevar a cabo acciones decisivas, eso hace parte de movernos hacia las metas. En situaciones adversas, actúe de la mejor manera que pueda. En estos momentos yo sé que a muchos nos cambiaron los planes, de pronto tenían viajes planeados, tenían estudios planeados, cosas que a nuestros ojos son muy buenas. Pero entonces ahora tenemos que hacernos la situación amena lo que más podamos para actuar de la mejor manera. Estas oportunidades de crisis también nos sirven mucho para descubrirnos a nosotros mismos, para saber quiénes somos en estos momentos. Este tipo de situaciones de crisis suele aflorar lo más escondido de cada uno, lo que a veces no queremos que nadie conozca y muestre, pero estas crisis nos enseñan a nosotros quiénes somos en estas situaciones de presión, en estas situaciones tan difíciles a veces que no vemos la salida.
Y esto nos ayuda a que a partir de que ya nos conocemos, ya identificamos qué es lo que nos pasa, que no nos podemos controlar, un ejemplo, entonces qué es lo que debemos empezar a manejar, a desarrollar de aquí en adelante. ¿Listo? La idea es que seamos conscientes de que alguna necesidad tenemos. Siguiente, por favor. Aquí vuelve nuevamente las relaciones. Establezca relaciones familiares y de amistad con personas donde usted pueda desarrollar la confianza, el amor y el respeto. Aceptar ayuda. Hay algunas personas que nos cuesta más aceptar ayuda que a otros. A veces pensamos que el hecho de aceptar ayuda de alguien es sentirnos menos o que no pudimos. Y eso no es así. Porque para eso Dios siempre mandaba a Jesús a sus apóstoles de parejas, en grupos, para predicar su palabra. Nunca mandaba a uno solo. ¿Por qué? Porque es mejor la ayuda, nos hace sentir acompañados, crecemos mentalmente, crecemos socialmente, empezamos a generar muchas conexiones cognitivas cuando nosotros empezamos a generar esas relaciones de confianza. ¿Listo? Aceptar que el cambio es parte de la vida. Siempre hay cambios, siempre. Hay algunos que son más drásticos que otros, pero el cambio siempre trae nuevas oportunidades. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuide de sí mismo. Preste atención a sus necesidades y deseos. En consulta a mí me ha pasado mucho que las mamás o las esposas que están en consulta conmigo me ponen sobre sus necesidades, las necesidades de su esposo, de sus hijos, de su mamá, de su papá, bueno, de todas las personas que conocen y ellas se dejan de últimas. En algunos casos también pasa con los hombres que son responsables, los hombres que sienten toda esta necesidad de ayudar al otro. Entonces, dejan de lado sus emociones, dejan de lado sus necesidades y sus deseos. Dentro de esta cuarentena también se está pidiendo a cada uno de los que estamos en casa que tome un tiempo, así sean 30 minutos para usted solo. Se encierra en una habitación y que usted solo permanezca, haga lo que más le gusta. No sé si es, de pronto una paciente me decía, a mí me encanta leer, pero no puedo porque mis hijos. Entonces aproveche esos 30 minutos para leer. ¿Listo? Para desarrollar la actividad que más le gusta, pero que sea un tiempo para usted. Cuide de sí mismo es también usar los 8 remedios naturales, hermanos. La comida saludable, nuestro esparcimiento con Dios, respirar, tomar el sol, no olviden tomar el sol. Ahorita ha habido mucha deficiencia de vitamina D y es porque nadie está saliendo a tomar el sol. Bueno, seguimos con la otra. Nunca pierda la esperanza. Una visión optimista que nos permite esperar que ocurran cosas buenas en nuestra vida. Gracias a Dios nosotros tenemos de sobra de no perder la esperanza, porque tenemos un Dios maravilloso que en Salmos 42:11 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Por eso digo que nosotros los cristianos tenemos un plus grandísimo, un plus en el que nosotros, mejor dicho, podemos lograr grandes cosas. Bueno, quiero saber si hasta este momento tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntarme. Bueno, entonces voy a continuar. Quiero que en este momento todos empiecen a ver su vida, empiecen a descubrirse un poco más, empiecen a notar qué son esas pequeñas cosas que están generando de pronto ansiedad o les están generando tristeza o les está dando alguna incomodidad en sus vidas, ¿sí? Esas situaciones hay que identificarlas y a esas situaciones hay que ponerles un nombre. Y no solo poniéndole el nombre, sino también identificándolo con emociones. Nosotros culturalmente hemos sido criados como
que todo lo bueno es lo más importante, ¿sí? Que estar felices todo el tiempo, mostrar que estamos bien todo el tiempo, pero nunca nos reforzaron el hecho de que nosotros también podemos estar tristes, que tenemos derecho a estar tristes. Hay momentos donde también estamos enojados, hay momentos donde estamos frustrados, hay momentos donde nosotros nos sentimos irritables, hay momentos y no está mal. Lo malo es cuando ya excede un límite de tiempo y es constante en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros podamos describir esas situaciones y también podamos describir la emoción que nos genera. Para esto yo los invito en este momento, vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero que todos tomen una hoja, un esfero o algo donde puedan escribir y van a escribir lo que les molesta, algo que ustedes de verdad están sintiendo que está siendo un problema para ustedes. Algo que una situación con alguien, una situación con, puede ser de la familia, puede ser con algún hermano, con algún familiar, lo que sea. O puede ser una situación en sí que no, hay personas que se frustran simplemente porque no pueden obtener una cosa, puede ser que deseaba comprarse un carro, pero no se pudo este año, así, este tipo de cosas, ¿listo? Quiero que todos ya tengan su hojita, su lápiz y estén escribiendo esa situación que a ustedes les molesta, les frustra, les está siendo difícil de manejar, ¿listo? Les voy a dar 2 minuticos para que lo puedan hacer. Bueno, espero que ya todos tengan su situación, su momento, la persona donde ustedes estén haciendo, donde se estén sintiendo incómodos, todo esto, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer al frente de esa situación, esa circunstancia que nos está generando tanta molestia? Vamos a describir las emociones que nos genera eso, ¿sí? Las emociones que nosotros sentimos. Puede ser, yo les voy a ir dando una lista porque a veces no tenemos como suficientes emociones, digámoslo así, de una manera negativas en nuestro vocabulario, ¿listo? Entonces yo les voy a ir leyendo. Aceptación, alivio, aprobación, suficiencia, honestidad, firmeza, amargura, angustia, agresión, agobio, ansiedad, asco, puede ser, vacilación, fastidio, valentía, venganza, vergüenza, vacío, hastío, traición, terror, humillación, temor, miedo, mezquindad, fragilidad, furia, soledad, rabia, recelo, pudor, desamor, inestabilidad, inferioridad, destrucción, intolerancia, ira, celos, puede ser. ¿Listo?
Esas son emociones negativas que nosotros necesitamos de pronto aprender a reconocer que sentimos, ¿sí? Que sentimos porque a veces no podemos ponerle nombre a lo que sentimos. Y es ahí cuando empieza esa frustración en nosotros mismos y no sabemos ni qué es lo que tenemos, porque no sabemos describir esto, ¿listo? Espero ya todos hayan terminado de hacer eso. Ahora, al lado de estas emociones, van a escribir una solución, pero pónganme cuidado. Esa solución tiene que ser con con las herramientas que tienen en este momento, ¿sí? No pueden decir como esperar que un ejemplo, esperar que el hermano se dé cuenta. No. ¿Listo? Es con lo que ustedes cuentan en este momento y la solución es para ustedes, no para con la persona que están teniendo el problema, sino para ustedes. ¿Cómo van a solucionar un rencor, un odio? ¿Cómo voy a hacer para perdonar? ¿Qué necesito? Pero con lo que contamos a mano, pues me refiero en este momento, no en este preciso momento, sino en general, ¿sí? Con lo que ustedes cuentan, con lo que ustedes tienen a mano. Una meta de lo que hablábamos, ¿se acuerdan que la resiliencia es generar metas, pero metas creíbles, metas que podamos cumplir? Por eso es tan importante tener o sea, usar lo que tenemos nosotros en este momento con lo que podemos contar. Si de pronto estoy teniendo un momento muy fuerte de depresión, es algo que ya no puedo manejar, es algo que ya se me salió de las manos, ¿qué debo hacer? Buscar ayuda. ¿Listo? Y recordarles que ADRA Colombia tiene un servicio de primeros auxilios psicológicos para cualquiera que lo necesite. Habemos un grupo grande de psicólogos trabajando allí, por si en algún momento necesitan tener esa asesoría psicológica. Voy a darles unos segundos más para que escriban esa solución. A veces cuesta un poquito, pero examinen todos los recursos que ustedes tienen. Si necesitan un consejero, si tienen más o menos quien les podría aconsejar, también eso es una solución, ¿sí? Una solución a ese problema, a esa situación que ustedes están teniendo en cada uno de nuestros momentos. Muy bien. Bueno. Si ustedes empiezan a dar cuenta, empiezan a generarse cambios en nosotros mismos, empiezan a generar cambios hasta mentales de cómo ver la situación a grandes rasgos, ¿sí? Eso también hace parte de la resiliencia. No centrarnos en ese pequeño problema, pequeñísimo que tengo yo, sin ver todo un poco más a una escala más grande, ¿sí? Ver una solución, porque a veces nos quedamos solo en el problema y no vemos la solución, no empezamos a buscar una solución. A veces la solución no es tan inmediata, sino que necesitamos ayuda de alguien más que nos ayude, pues nos complemente para poder buscar esa solución, ¿listo? Espero les haya servido, esto se puede hacer una lista completa. Con los pacientes nosotros llegamos a tener listas de más de 50 o 60 situaciones. Y es normal. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a escribir el primero, nos damos cuenta, no, pero es que esto también a mí me molesta, no, pero esto también. Y como no hay forma de escribirlo, y este cuadro o esta ayuda nos empieza a enseñar cómo escribirlo, cómo empezar a expresar mis emociones negativas, porque también tenemos que aprender a vivir esas emociones negativas. A veces a uno de chiquito le decían, no llore, no llore, ya no llore, no pasó nada, deje así, no, con alguna cosa que nos causaba tristeza. Y aún de adultos,
Si algo nos causa tristeza, uno trata de sostenerse y sostenerse, de no llorar, de no mostrar como esa fragilidad ante los demás. Y no está bien, porque todas hagan de cuenta que eso es como un tubo cuando se tapa. Entonces ya cuando hay demasiadas emociones negativas tapando ese tubo emocional, ya va a ser terriblemente para empezar a desenroscarlo, para sacar todo eso. Es lo mismo que pasa. Ya nos empieza a tener la necesidad de ir a terapia, empezamos a generar depresión, en generar psicosis, empezamos a generar muchas enfermedades físicas. Algunas personas demuestran ya sus síntomas es a nivel físico. Bueno, entonces los invito a que si en algún momento tienen el tiempo, este tiempo que van a tomar ustedes a solas de aquí en adelante, estos 30 minutos que de aquí en adelante van a tomar a solas, van a escribir, hacer ese cuadro más concienzudamente para que puedan expresarlo. En internet usted puede poner en Google lista de emociones negativas y ahí le va a salir como 200 emociones negativas y usted va a poder empezar a entender y a describir lo que siente. Bueno, sí, hermano, me pone otra vez la presentación, por favor. La 8, por favor. Bueno, dentro de la resiliencia hay algo muy importante y es aprender del pasado. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, aprender del pasado? Cuando nosotros en algún momento pasamos una situación de crisis, recuerden que la crisis es algo que no se esperaba, es un cambio, es algo que al principio se ve negativo. Vamos a recordar en este momento alguna crisis que ustedes hayan pasado antes, algo que se les haya ocurrido antes, alguna crisis puede ser económica, de pronto un cambio de planes a último momento, algo que a ustedes les desestabilizó su vida normal, ¿listo? Cuando ya lo identifiquen, tienen que identificar también qué les ayudó a superar ese momento de crisis. ¿Qué fue los factores que estuvieron en ese momento para superar esa situación crítica? Normalmente, en general, suele ser la compañía de nuestros familiares, la compañía de nuestros seres queridos, el apoyo, el sentir que hay alguien junto a nosotros, el sentir que no estoy solo, nuestra devoción con Dios, nuestra constante oración, también puede ser eso. Quizás empecé a hacer actividades de relajación para poder ver más claramente la situación. Diferentes cosas que pudieron haber pasado en ese momento crítico del pasado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que traer hacia el presente. Lo que funcionó para solucionar ese momento crítico en el pasado. Eso es lo que necesito en este momento cuando pasamos en una situación de crisis, porque eso me hizo salir del momento crítico del pasado sin ninguna secuela a largo plazo, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso es que debemos aprender del pasado. Por eso es que debemos hacer ese ejercicio, pero es sacando lo positivo que sucedió en esa crisis. Cuando yo hablo de una crisis del pasado, es una crisis que se superó positivamente, ¿sí? Si de pronto hay alguna cosa que pasó antes, una muerte puede ser, y aún estamos en medio del duelo, pues obviamente no vamos a escoger eso, ¿sí? Porque el duelo es algo que puede llevarnos muchos años de superar, y no es que se supere, sino que se aprenda a recordar esa persona sin tanta tristeza, ¿listo? Más que todo es eso. Un duelo de una madre, de un hijo, eso es algo que marca para toda la vida, de un padre, de un familiar o un amigo muy representativo en nuestras vidas. Es algo que marca a lo largo de nuestras vidas, pero es algo con lo que debemos aprender a vivir. ¿Listo? La resiliencia se basa en cómo te adaptas a una crisis, a un cambio, cómo buscas la solución y te adaptas más fácilmente, evitando algún tipo de malestar psicológico. Esto es lo más importante y de lo que nos protege la resiliencia, que no hayan secuelas a largo plazo,
que no generemos ninguna enfermedad ni física ni mental. Esto es lo que hace la resiliencia. Y yo les quería traer un personaje de la Biblia que a mí me ha impactado grandemente porque he visto lo que he leído y lo que he aprendido de ella, cómo en ella creció la resiliencia, cómo en ella la generó y la pudo desarrollar y pudo mejorar su situación social y personal. Quiero que hablemos de María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que era una prostituta y en esos tiempos las prostitutas eran como menos que un perro. Eran algo que todo el mundo señalaba, juzgaba, era una mujer que seguramente tenía una autoestima por el piso, no sentía que no valía nada, que podían hacer las personas como quisieran con ella. Pero cuando estuvo el Señor Jesús con ella, cuando el Señor Jesús la liberó, cuando el Señor Jesús la perdonó y le empezó a entablar esa amistad, porque eso era lo hermoso del Señor Jesús, que es lo que nos invita. Y es lo que hemos venido aprendiendo durante esta escuela sabática y durante toda nuestra vida cristiana, es ser amigos de esa persona, de ese ser que necesita que sus pecados sean perdonados. Y eso fue lo que pasó con María. María pudo tener un amigo por fin, un amigo que la cuidaba, que la protegía, que la ayudó en sus momentos difíciles. Un amigo. ¿Sí ven? Ahí empieza lo que hablábamos al principio y una de las cosas más importantes para desarrollar la resiliencia. Y es generar relaciones de afecto, relaciones de confianza, relaciones de amor. María Magdalena pudo empezar a seguir a Jesús, seguramente se unió a ese grupo de discípulos grande que tenía ya el Señor Jesús, ya la empezaron a ver con unos ojos diferentes como una mujer que recibió el perdón de Dios y una mujer nueva, una mujer que a pesar de esas dificultades tan indiscriminadas que ella vivió, pudo salir adelante, pudo levantarse, pudo declarar el nombre de Jesús, pudo hacer lo que no se esperaba de una mujer como este tipo en esa época, ¿sí? También recuerden este pasaje cuando ella lava los pies del Señor Jesús con un ungüento muy caro y con sus lágrimas y sus cabellos. Ellos estaban en una reunión y ustedes deben recordar que en la cultura judía, sobre todo, pues aún los ortodoxos, cuando los hombres están reunidos, son los hombres, los varones hablando y las mujeres trabajan como alrededor de los hombres en hacerles la comida, atenderlos y todo esto. Y el hecho que ella haya irrumpido esa reunión para lavarle los pies al Señor Jesús fue algo muy drástico dentro de la cultura, fue algo que nadie se esperaba, fue algo que tan inesperado fue que nadie dijo nada, solamente la miraban y la juzgaron, porque eso sí, ustedes saben qué pasó, que la juzgaron mucho. Y como el Señor Jesús podía leer las mentes, Él la defendió, Él la justificó y Él, a pesar de todo lo que estaban pensando las personas reunidas en ese momento, le mostró a María ese amor fraternal, ese amor que ella necesitaba, ese amor para que ella pudiera sentirse nuevamente como una mujer digna del amor de Dios y del respeto de las personas que estaban a su alrededor. Esto es lo que quiero dejarles también en esta tarde, es que hay muchos más personajes de la Biblia que son altamente resilientes. Uno de ellos también es Job. A mí me asombra Job, pero quería comentarles esto para que ustedes entiendan que la resiliencia no es un concepto nuevo, sino que le dimos nombre en este siglo, pero es algo que viene desde antes, es algo que Jesús ya nos había declarado desde el pasado, esa importancia de comunidad, de integración, de permanecer juntos, de orar los unos por los otros, de ayudarnos los unos por los otros. Es lo más importante, el poder que un hermano llore en nuestro hombro, como decimos,
que pueda expresar lo que siente, sin que esto se vuelva un chisme, sin que esto se vuelva un chisme de pasillo. Porque si alguien confía en nosotros para abrirse y expresar sus emociones, debemos también respetar ese nivel de confianza que nos está dando esa persona. Así que para terminar, quiero recordarles que debemos mantener una actitud flexible y tolerante, ¿listo? Importantísimo, ser tolerantes con aquellos que de pronto nosotros no estamos muy de acuerdo con sus maneras de ser y sus maneras de actuar. Ya sabemos que el Señor Jesús es el que transforma, el Espíritu Santo es el que hace ese cambio en las personas, no nosotros. Nosotros no hacemos ningún cambio. Nosotros sembramos la semilla y el Señor Jesús se encarga del resto. Yo quiero que ustedes entiendan en esta tarde lo importante que es la resiliencia, lo importante que es que nosotros la desarrollemos. Si a partir de lo que hemos visto hoy ustedes se dan cuenta, no, yo no soy resiliente, me cuesta salir de las crisis, me cuesta mucho aceptar un cambio. Entonces ya saben lo que deben hacer, ya tienen los tips para iniciar esos cambios. Ya sabemos qué es lo que tenemos que empezar a hacer y empezar a cultivar estas relaciones de amor y de confianza desde nuestra iglesia, desde nuestras familias, aún mucho más. Recuerden de los que tienen niños, que este niño siempre tenga un adulto de referencia con el cual él pueda decirle lo que le molesta. No impidan a los niños que digan lo que sienten, lo que les molesta. Simplemente acuérdense lo que hablábamos, debemos ir dirigiéndolos. No en todo momento podemos decir lo que sentimos, pero sí hay momentos adecuados. Y siempre prestar ese oído para los niños. En esto, cuando nosotros permitimos eso, estamos cuidando, estamos protegiendo a nuestros niños porque van a tener la confianza de decirnos cuando algo malo les sucede, cuando algo incorrecto les suceda. Y así usted también va a poder decirle a su hijo las cosas con mucha más amabilidad y confianza. Les agradezco muchísimo por la invitación. Dios los bendiga y espero estos temas que hemos tenido hoy les haya sido de gran ayuda y gran agrado. Gracias, hermanos.